Continuamos con el senador Gustavo Petro. Se prepara el senador Jorge Enrique Robledo. Senador Gustavo Petro, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, y es para que usted pueda permitir el debate a los congresistas en la plenaria sobre el presupuesto, porque si no, abiertamente quedaría en su inconstitucionalidad. Yo quiero hacer al principio de esta intervención dos preguntas concretas a los ponentes del proyecto oficialista. Uno, en uno de los artículos aprobados en comisiones se dice que caducan las vigencias futuras. Que si no hay un plan para rehacer las vigencias futuras tomada por el organismo responsable y aprobado de nuevo en el Ministerio de Hacienda y en el CONFIS, caducan. Pregunta, ¿las vigencias futuras que se aprobaron en un CONFIS para el metro de Bogotá caducaron? ¿Van a caducar? Segunda pregunta. En el artículo 39 del proyecto, y se coordina con otros sobre los recursos del balance, aparece lo siguiente. Los recursos del balance, que es lo que sobra del presupuesto no ejecutado y pasa al presupuesto siguiente, salta de 3.2 billones a 12,3 billones. Es decir, que casi 10 billones de pesos no fueron ejecutados este año y quedan como recursos para el año siguiente como parte de la financiación del presupuesto entrante. Pregunta, ¿esos son los recursos del FOME? Es decir, que este gobierno no gastó la plata que pidió prestada en la emergencia del COVID. A mí me gustaría una explicación al respecto, porque eso mostraría la enorme ineficiencia en la atención de la población en medio de la crisis del COVID. Ahora, si esto pasa como recursos del balance al año entrante, pues es lo que explica por qué ha crecido la inversión. Porque que son recursos de capital, al lado de las utilidades de las empresas que disminuyen y al lado del endeudamiento, es lo que financia el presupuesto de inversión del país. Si lo que financia el crecimiento de ese presupuesto es la no ejecución de los recursos del FOME, que ahora habría que ver si se ejecutan el año entrante, pues no creció la inversión en Colombia. Así de simple. No es cierto lo que ustedes están diciendo. No crece la inversión. Simplemente una inversión que se tenía que hacer este año obligatoriamente por la emergencia, no se hizo. Entonces se pretende hacer el año entrante. Lo cual me lleva a la discusión de fondo. El presupuesto, y discúlpenme que se los diga, señores ponentes oficialistas, la ponencia alternativa era profundamente de calidad. Y lo que ustedes han hecho al aceptar la propuesta del gobierno en general es, discúlpenme la palabra, una chambonada. Y es una chambonada por una realidad. Y es que las cifras del presupuesto son irreales. Porque las basan sobre una tesis que ustedes no han cuestionado siquiera. Y es que el gobierno pretende decir que la economía del año entrante va a crecer 6.6%. ¿Dónde está la mentalidad, la capacidad de análisis y de crítica para aceptar así como así esa cifra? Esa cifra no va a suceder. No va a crecer la economía en B, como dicen ciertos expertos, sino que entramos a un círculo largo de depresión mundial y depresión económica colombiana. Y por tanto los ingresos corrientes no son de esa magnitud como ustedes la están aprobando. Y al no ser de esa magnitud, toda la construcción de gasto público se vuelve irreal. Lo cierto es que va a permanecer una inercia. Oiga, amigos y amigas mías del Senado, una inercia presupuestal en la mayor crisis económica y social de la historia de Colombia. El Congreso de la República acepta
un presupuesto que es para tiempos normales, cuando estamos viviendo la peor crisis social y económica de nuestra historia. El presupuesto tenía que ser anticíclico. Empiecen por plantear. Continúe, senador Gustavo Petro, por favor. Empiecen por plantearse una pregunta siquiera. Y es que en un momento de crisis social y económica no era válido como fuente de financiación del presupuesto un recurso de crédito del Banco de la República a 0% para el gobierno nacional. ¿Dónde está eso? ¿No era lo lógico en la mayor crisis? Les hago otra pregunta. Si lo que se trata es de reactivar a la economía, ¿cómo una inercia presupuestal lo puede hacer? Miren lo que están aprobando. Un presupuesto para la minería, el sector minero, de 6 billones y un presupuesto para la agricultura de 2,2 billones. ¿Dónde están los puestos de trabajo? Si ustedes se ponen a pensar en que es necesario generar puestos de trabajo, les pregunto, ¿se generan puestos de trabajo en la minería en la misma dimensión que en la agricultura? Y si la respuesta es, Petro, es en la agricultura, entonces ¿por qué el presupuesto que se presenta el año entrante es de 2,2 para la agricultura y de 6 para la minería? ¿No es eso irracional? Por estar transando calaos, 3 calaos con el Ministerio de Hacienda, se está cometiendo tamaña irracionalidad. Les hago otra pregunta referente a la reactivación económica. Si las compras del Estado son de 8 billones de pesos y queremos reactivar la economía, que podría ser a través de esas compras de bienes y servicios, porque ustedes aceptan que el 62% de esas compras sean... Senador Petro, para que termine, por favor, un minuto. Oiga, las compras del Estado en un 62% son armas. Así se reactiva la economía. Y podríamos hablar obviamente de otros asuntos, pero como no tenemos nosotros el espacio del debate en el presupuesto nacional, que deberíamos tener porque está la principal ley de la República y no podemos discutirlo, yo les quiero decir, la próxima vez, por lo menos tengan una actitud crítica, porque lo que han presentado de parte del gobierno es una chambonada irreal. Y porque lo que tenía que hacer el Congreso de la República ante su sociedad era presentar un presupuesto adecuado a intentar por lo menos resolver en una primera instancia la peor crisis social e histórica de Colombia. Gracias, señor presidente. Bien, gracias a usted, senador Gustavo Petro. Continuamos con el senador Jorge Enrique Robledo y se prepara la senadora Victoria Sandín. Senador Jorge Enrique Robledo, por favor, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, uno oye a los voceros del duquismo en el Congreso presentar maravillas y uno dice, bueno, pues están en su trabajo, pero realmente no es creíble que las cosas se presenten como si este fuera un presupuesto maravilloso, llenando de falsas esperanzas a los colombianos. Es lo primero que quiero señalar. Entre otras cosas porque tiene unos supuestos que son falsos, no corresponden con la realidad, los ingresos, las fuentes de los ingresos que suponen. En primer término, están hablando de que este año la economía se va a reducir en 5,5%, ya el Fondo Monetario mismo está diciendo que va a ser por lo menos del 8%, o sea que ahí ya hay un descuadre grande en las finanzas del Estado para el año entrante. Pero además están también diciendo que el año entrante vamos a crecer al 6,5%, eso quisiéramos todos, pero eso es completamente improbable. Es que si en tiempos normales no se creció al 6,5%, ¿cómo se va a crecer en medio de esta crisis que no ha terminado y que puede complicarse, crecer al 6,5%? Entonces, cuando uno hace un presupuesto que lo que hace es inflar sus ingresos
mediante estos subterfugios que acabo de explicar, pues ya ese presupuesto está condenado al fracaso porque no tiene por qué aparecer la plata de la que están hablando. El otro aspecto que quiero señalar es esto, que muestra el carácter retardatario de la concepción que maneja el Estado colombiano. Es que en los ingresos, entonces, ¿qué es lo que dice? Subir el IVA interno en el 42%, eso ya se ha mencionado aquí, 42% el IVA, que es el impuesto regresivo por definición, está en cualquier libro de texto elemental, lo dice, 42% de más impuestos a los pobres y a la clase media. Es que eso es absolutamente, digamos, antisocial, para ponerlo así, pero además es una reducción del consumo, porque si ustedes le sacan del bolsillo la plata a los pobres y a la clase media, la poca plata que tienen, ¿cómo van a hacer para comprar? Y entonces, ¿a quién le va a vender la industria y el agro? ¿Y cómo se va a reactivar la economía? Es absolutamente contraevidente lo que están haciendo. Bueno, hoy ya por fin parece que se aclaró que sí van a vender otro pedazo de Ecopetrol, ¿no? Entonces sigue la feria de los recursos públicos, siguen pues matando las gallinas de los huevos de oro, las que quedan, que ya no queda prácticamente nada, porque llevamos 30 años de feria del patrimonio público en beneficio de unos cuantos intermediarios que se la ganan toda mientras el país se sigue hundiendo. Este descuadre, que es evidente, pues también digámoslo con franqueza, se va a resolver por la vía de no ejecutar todo el gasto que están aprobando. No se dejen engañar, senadores, o no se hagan los locos, senadores y senadoras. Todos los que hemos estudiado el presupuesto sabemos que en los últimos años no se ejecuta lo presupuestado. En la Comisión Quinta lo hemos visto en el caso de los asuntos agrarios. Entonces aquí lo que se viene es un falso presupuesto que no se va a ejecutar en todos los montos, pero que sí les sirven a los amigos del gobierno para irse a las regiones a sacar pecho y así que le conseguí una plata, no sé qué, y así se más. No, eso es paja. Esos son los trucos de Carrasquilla que ya son conocidos y que se va a repetir en este caso. Pero además, digamos también esto, se ha mencionado aquí por parte de los amigos del gobierno que el principal rubro es de educación, para educación. No es cierto. El principal rubro de este presupuesto es deuda pública. Deuda pública, casi 23% del presupuesto nacional, más de 71 billones de pesos. Y entonces aquí pongo otro tema que es del debate de fondo. ¿Están chiflados o son muy vivos los que creen que un país puede destruir su aparato productivo, su agro y su industria y a punta de deuda va a vivir como si las deudas no hubiera que pagarlas? No engatusen más a la gente. Y más si son deudas en dólares. Estamos hablando de que ya la deuda total en dólares pasó de 150.000 millones de dólares y con procesos de devaluación. O sea, la economía del país está desbaratada. Entonces, esta es una economía que miren ustedes los presupuestos. Ministerio de Agricultura, menos del 1%, el 0.7%. Eso es una burla frente a las necesidades nacionales. Industria ni siquiera existe el rubro. Eso no aparece en el rubro. Nunca ha aparecido ciencia, que dicen que la ciencia, la importancia de la ciencia, y sobre eso hacen demagogia a la lata, 0,1%. No alcanza ni para pagarle el sueldo al ministro, pienso yo, o a la ministra. Cultura 0,14%. Entonces, este es un presupuesto que adolece del síndrome de la cobija pequeña. Si usted se tapa los pies, se le enfría el cuello, y si se tapa el cuello, se le enfrían los pies. Y aquí vamos al fondo del problema. Este presupuesto refleja el desastre del manejo económico nacional de toda la vida, pero en especial de los últimos 30 años. Porque un país que se dedica a destruir su agro y a destruir su industria, a meter la mentira de que con minería solamente se puede conseguir la riqueza suficiente, eso es falso, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, por eso es que la crisis de la pandemia en Colombia es bastante más grave que lo que puede ser esa crisis en Alemania, en Francia, en Corea, en los países donde las cosas se hacen de una manera diferente. Entonces, aquí estamos ante esta realidad, pero probablemente lo más grave. Senador Jorge Enrique Robledo, por favor, continúe. Senador. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, concluyo diciendo esto, que es el problema más grave que a mi juicio tiene el presupuesto. No tengo tiempo para detallarlo, pero uno estudia un poco este es el presupuesto y le queda claro que este es un presupuesto para el mismo modelo económico y social y político que está destruyendo a Colombia. Este no es un presupuesto para resolver los problemas que teníamos antes de la pandemia, porque está montado sobre otra mentira que están creando, que es que Colombia iba muy bien y tan de malas el doctor Duque que le apareció la pandemia. No, la economía de este país se estaba hundiendo antes de la pandemia. Hay una sola cifra que por razones de tiempo les doy. El 72% del desempleo actual estaba ya presente en febrero. El 72%.
Y un país que no tiene empleo, lo que quiere decir es que es un país que no produce riqueza, porque la riqueza la crea es el empleo simple y el complejo. Y eso no está sucediendo. Entonces, un país que está gobernado por una gente a la que le importa un pepino el desempleo y cree que eso lo van a resolver repartiendo por ahí migajas para hacer politiquería y conseguir votos y ganar elecciones, pues ese es un país extremadamente mal gobernado. En Colombia, les digo a todos los congresistas, hay que cambiar lo que no funciona, no se empeñen en seguir con el libre comercio y con esos tratados que han destruido a Colombia. Reconozcan que se equivocaron, que fracasaron, y los vivos que se han enriquecido con este modelo económico, por primera vez piensen en Colombia y estén dispuestos a sacrificar algo de sus exageradas utilidades en beneficio del verdadero progreso nacional. Muchas gracias, señor presidente. Bien. Senador Jorge Robledo, senadora Victoria Sandino, y se preparan los senadores Nicolás Pérez y Carlos Meisel, que van a compartir el tiempo. Senadora Victoria